Hola a todos, ¿cómo va eso? En comentarios de vídeos o por mensajes privados me soléis preguntar cosas sobre mecánicas de vuestras motos y siempre os contesto, pero algunas veces no sé exactamente qué es lo que ocurre con vuestra moto y os remito al foro online específico de vuestro modelo. Creo que es la forma más útil de encontrar información sobre fallos, cómo arreglar cosas y mantenimiento sobre los vehículos. En este vídeo os vengo a comentar un poco la importancia que tienen los foros especializados de motos y las cosas que tenéis que hacer para entrar en uno de ellos y ser bien recibidos. Sin más preámbulos, dentro intro. La cosa es la siguiente, los foros especializados tienen una ventaja enorme frente a buscar cosas en foros generales o en Google, y es que son específicos de determinados modelos, como por ejemplo el foro Viragos, que es de todos los tipos de Virago que hay, o el de Star Riders, que es específico de las Dragstar. Mientras que si escribes una duda o problema en un foro genérico, te contestará gente que tiene otra moto o que le suena de algo parecido de una furgoneta que tuvo en el pasado. En un foro especializado, te contestará gente que tiene tu moto o una muy parecida, por lo que las posibilidades de solventar tu problema o duda son muy superiores a si vas dando palos de ciego preguntando en sitios que no conocen tu modelo en concreto. Eso conlleva que en este tipo de foros no te darán respuestas generales sobre mecánica, sino centradas en tu moto en concreto. Un ruidito en un modelo puede ser una cosa y en otro otra cosa distinta. En estos sitios, lo que te haya pasado a ti, seguro que le ha pasado exactamente a otras tantas personas. Pero en este tipo de foros hay unas reglas más o menos generales que hay que cumplir. Os explicaré un poco por encima qué es lo que tenéis que hacer para entrar en uno de ellos y poder usar a placer toda la información que hay allí, que suele ser mucha. Hay unos pasos que has de seguir en cualquiera que sea el foro específico de tu moto. Voy a utilizar como ejemplo el foro principal que hay sobre las Dragstar, el de Star Riders. Es similar en cualquiera que sea el vuestro, dependiendo del modelo de tu moto. Hay foros para intruders, el foro 125, el de Honda Shadow y muchos más. Vamos con el primer paso para entrar en uno de esos foros. Lo primero, regístrate. Y una vez lo hayas hecho, has de buscar un subforo que se llame presentaciones. Los nombres pueden variar un poco, pero son muy similares en todos los foros que he visto hasta el momento. Una vez ahí, escribes una breve presentación para darte a conocer en el lugar. No hace falta que sea muy extensa, pero sí que incluye lo típico, tu nombre, de dónde eres, qué moto tienes y bueno, poco más. Eso suele ser un requisito para poder abrir temas para hacer consultas o para poder preguntar cosas a otros usuarios, así que lo primero es hacer esta pequeña presentación. En caso de que puedas rellenar el modelo de moto y año en tu perfil, hazlo. No cuesta más de un segundo y más adelante, en el caso de que hagas alguna pregunta, será más fácil para los demás usuarios saber de qué moto en concreto estamos hablando y les será más sencillo ayudarte. En caso de que en el foro de tu moto no esté la opción de poner tu modelo y año directamente, te recomiendo que lo pongas como firma. Eso es un mensaje corto que aparece al final de cada mensaje que mandes y así cada vez que tú digas algo, el que te lea sabrá igualmente qué modelo y año es el de tu moto. Así todo será más fácil y rápido. Bien, ahora otra cosa a tener en cuenta. Como os comenté antes, es más que probable que cualquier cosa que os pase le haya pasado ya a mucha gente antes, al tratarse de un foro sobre motos muy similares a la tuya, por lo que si tienes un problema o una consulta, antes de abrir un tema nuevo, para hablar sobre ello, utiliza el buscador. Os pongo como ejemplo el hipotético caso de que tenga un problema con el cardan de la Dragstar. Antes de abrir un tema nuevo, voy al buscador y pongo cardan. Y como veis, me sale infinidad de cosas que se ha hablado ya sobre esto aquí y puedo encontrar casi seguro lo que busco. Y si por alguna de aquellas no es así, pues ya puedes abrir un tema nuevo y comentar tu caso concreto. Como ya te has registrado y presentado, si alguien puede ayudarte, lo hará. Bien, esto es lo principal que os quería comentar, pero antes de irme quiero comentar una parte muy interesante que suele haber en todo foro sobre motos, el de manuales. Si te metes ahí, puedes encontrar los distintos manuales que hay sobre las versiones de tu moto, lo cual es una maravilla y hace que todo sea mucho más fácil, ya que entre la información del foro por una parte y el manual de tu moto por otra, ya hay pocas cosas que no podrás hacer por tu cuenta. La cosa es que este es un vídeo muy simple, pero quería hacerlo porque soy miembro de varios foros y suelo ver muy a menudo los mismos errores, entre comillas, cada vez que entra un usuario nuevo y me apetecía hacer esta pequeña guía para tanto los que no pensaban que un foro especializado
pudiera ser tan útil como para los que no tenían muy claro cómo poder utilizar uno. En fin, esto va a ser todo, es un vídeo muy cortito, pero como quería dar un mensaje claro, pues casi que mejor. Y lo último, antes de irme, quería dar las gracias a los miembros de YouTube y también a los que colaboran en Patreon. Sois de mucha ayuda y sois la leche, gente, de verdad. Gracias. Pues eso, chicos, sin más, me despido ya de todos vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!